Bueno, pero ya se están reuniendo y eso es bueno, ¿no? Eso es bueno que las organizaciones, como son temas nuevos, de hecho, que demoran un poco. Ahora, el trabajo que hacen los comités por ley, incluso el reglamento que tienen acá al frente, tiene que hacerse dentro del tiempo en que es el trabajo. Ahí, perfecto. Excelente. Entonces, aquí está ese artículo, miren, les muestro ese artículo y luego me comunican a un break de 2 horas. Ahí está. Delito de refrigerio. Aquí está. Y salimos a un refrigerio de 10 minutos. Miren, era el 101, se había hecho 103, ¿no? El 103 versa sobre otra cosa, está muy bien. El artículo 101 dice así, miren, el empleador, cuando dice empleador hace alusión no solamente a empresas privadas, también a instituciones públicas. Por eso es que yo suelo utilizar el término organización. El empleador debe realizar los exámenes médicos comprendidos en el inciso D del artículo 49 de la ley, acorde a las labores desempeñadas por el trabajador. Es decir, el examen ocupacional, el examen médico ocupacional se basa en los riesgos que tienen los trabajadores. Y es por eso que se diseña, antes del examen se tiene que hacer un diseño. Ese diseño se llama protocolo. Y ese protocolo tiene también su base legal, que es la resolución ministerial 312 del Ministerio de Salud. Acorde a las labores desempeñadas por el trabajador en su récord histórico en la organización, dándole énfasis a los que estuvo expuesto a lo largo de desempeño laboral. Los exámenes médicos deben ser realizados respetando lo dispuesto en los documentos técnicos de la vigilancia y la salud de los trabajadores, expedidos por el Ministerio de Salud o por el organismo competente según corresponde. Yo les dije hace un momento, ¿no? Este es el único artículo en el que todo el reglamento se hace hincapié específicamente al tema de salud. Y eso más o menos demuestra lo que hace un momento dijo el señor en su participación. Y yo también lo he comentado y algunos de ustedes, ¿no? Tenemos bastante gente ya entrenada, tenemos una milicia de seguridad, pero tenemos muy pocas personas en los temas de salud. Y es por eso que sin sacar un porcentaje exacto, el 40% de la ley versa sobre seguridad, el 50% restante, sería 90%, el 90% versa sobre papeles, te dicen los papeles que tienes que tener, ¿sí? El 9% restante versa sobre sanciones y el 1% restante versa sobre salud ocupacional. Ahí está. Pero lo que dice acá es amplio, porque el respaldo que hay por el Ministerio de Salud de estos documentos es bastante amplio, solo que la mayor parte de gente no lo conoce. Entonces, por este artículo, y como es los exámenes médicos más adelante dice que son uno de los documentos auditables, es que las empresas se están preocupando por pasar sus exámenes médicos, ¿no? Porque si no, no nos van a encontrar. Aquí hay muchas cosas que podríamos conversar luego, si ustedes quieren que conversemos sobre eso. Muy bien, bueno, entonces solamente para de repente dejar claras algunas ideas, algunas cosas puntuales, porque hace un momento creo que he hablado bastante, pero he dicho poco, pero ese poco creo que lo podríamos consolidar en algunas cosas simples, ¿no? Si vamos a estructurar un sistema de seguridad y salud en el trabajo, tenemos algunos conceptos de seguridad, tenemos algunos conceptos de salud, el eje o el paradigma principal es pensar en el ser humano y debemos estructurar en función a dos cosas: conocimientos técnicos de seguridad, conocimientos técnicos de salud y por supuesto legislación. Es decir, qué normas están vinculadas a lo que nosotros vamos a utilizar, ¿verdad? Y las normas que utilizamos ya las había mencionado. De primera intención pues está la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Ley 29783, ¿no es cierto? De primera intención, es decir, si nosotros vamos a trabajar haciendo el programa de seguridad y salud en el trabajo, de primera intención nuestro objetivo principal, nuestro horizonte primario es pensar en el trabajador. Pero si lo estamos haciendo, ya sea como gestores, como trabajadores, como directivos, como operativos directos o como controladores, como es el caso de las personas que forman los comités, también tengo que pensar en hacerlo bien. Y hacerlo bien significa
pues ceñirme a los requerimientos que exige la normativa. Entonces, la normativa para nosotros, la norma madre es esta ley. Y esta ley está reglamentada, ustedes saben, por el Decreto Supremo 05 del 2012, que fue publicada en abril del año 2012, y que es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y hace un momento precisamente vimos el artículo 101 de ese reglamento, donde se hablaba de los exámenes médicos ocupacionales, ¿sí? Tanto la ley como el reglamento introducen algunos conceptos que son importantes, varios conceptos. Uno de ellos, por ejemplo, es el concepto de, por ejemplo, comités, ¿no? El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en su defecto el supervisor, ¿no? Ese es un concepto, ¿no?, que indica materializar, es decir, dice, toda organización debe tener un comité encargado de supervisar la salud y seguridad en el trabajo. Si el que tiene más de 20 trabajadores se llama comité, está constituido de forma paritaria, es decir, mitad de trabajadores, mitad de personas elegidas por los trabajadores y mitad elegidas por la organización. Perfecto, el comité. Otro concepto que introduce es este de acá, servicio de seguridad y salud en el trabajo. Servicio de seguridad y salud en el trabajo, que nosotros podríamos, con fines de estandarizar, si estamos haciendo un documento, pues colocarle servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces tengo el comité, tengo el servicio de seguridad y salud en el trabajo. Otra frase, otra expresión que entra por acá dentro de las que tanto la ley como su reglamento nos exigen, es lo que se conoce como sistema de gestión, ¿no? El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que lo podemos poner así, sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es más o menos el tema del que nosotros estamos conversando. Entonces, la ley es importante. La ley parte de varios principios, uno de ellos es el principio de prevención, el de cuidar al trabajador, etcétera, etcétera, pero la ley, además de darnos ese horizonte, por eso yo les decía, lo considero un documento bueno, nos da algunas pautas, algunos ejes sobre los cuales podemos estructurarnos. Cualquier organización, dice la ley, cualquier organización debe tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Le agrega esta palabrita, ¿no? Gestión. Porque bueno, sistema de seguridad y salud en el trabajo, un sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. El término gestión hace alusión a algo dinámico, ¿no? Algo que no es quieto. Es decir, yo ya hice todo lo necesario para que este ambiente sea seguro, pero necesito controlar que lo siga haciendo mañana y que lo sea el próximo año, y que si traigo un nuevo aparato, un instrumento, una máquina, se creen nuevas condiciones para que el ambiente se adapte a eso y siga siendo saludable, es decir, dinámico. ¿Y ese dinamismo quién lo mueve? ¿Lo mueve la máquina? Lo movemos nosotros, los seres humanos. Entonces, aquí le agrega dos aspectos que no están obviamente señalados por la ley, pero que nosotros podemos sacarlos por una conclusión, por un corolario, una conclusión lógica de esto, ¿no? El aspecto de gestión es estrictamente humano y se refiere al dinamismo, ¿no?, que debe existir, ¿no? Entonces, hay un sistema de seguridad y salud en el trabajo, el cual debe ser controlado, gestionado por nosotros, por las personas que hacemos. ¿Qué nosotros? ¿Quiénes? Los trabajadores, el empleador, y debe ser controlado por alguien. El comité, ¿no? El comité debe encargarse de esto. Perfecto. ¿Y quién debe ser la parte operativa de todo eso? La parte operativa es el servicio de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Interesante. Entonces, este SST, miren, lo separo así. Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo puedo separar acá. Ahí tengo, voy a borrar esto que no me sirve mucho, lo dejo en 3. El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido por los gestores, pero no necesariamente operativos, ¿no? Son los gestores
o los operativos indirectos. Son las personas que están gestionando que todo se dé, ¿no? Ahí están recursos humanos, todos formamos parte en algún momento de ese aspecto de gestores. Los que son los operativos directos, los operativos o operativos directos, son los que forman parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Y el comité, entre otras funciones, es el que controla que esto esté ahí. O sea, el comité, ¿qué cosa hace? Controla la implementación de la ley. Pero dentro de las muchas cosas que hace o implementa la ley, ¿no?, que pide implementar la ley, podemos resumir en pocas cosas las dos siguientes, ¿no? Tener un sistema, un servicio de seguridad y salud en el trabajo y un sistema de gestión activo, dinámico, gestionado. Entonces, como que por ahí nos vamos organizando. Entonces, cuando yo haga mi documento, ese documento o los documentos que tenga que hacer deben tener ese principio. Cuando el reglamento de seguridad y salud en el trabajo habla del sistema de seguridad y salud en el trabajo, dice que la organización puede escoger o diseñar un sistema propio. Es decir, algunos dicen, no, tiene que ser necesariamente OSHAs, ¿no? Puede escoger un sistema propio, lo puede diseñar incluso. Y sí dice, ¿no?, cuando una organización escoge un diseño ya aprobado, por ejemplo el OSHAs, como mínimo debe contener lo que la ley pide. ¿Ya? Entonces, diseñamos un sistema. Otras normas vinculadas a esto, también les hablé un poco acerca del servicio de seguridad y salud en el trabajo. Y les dije, un servicio de seguridad y salud en el trabajo debería ser la suma idealmente de tres cosas, ¿no? Una área de higiene, ¿no?, una área de seguridad. Muchas veces el ingeniero o el encargado de higiene o de seguridad conoce los dos temas en paralelo, pero la cosa no es conocer los dos temas, porque yo también conozco de higiene o de seguridad. La cosa es operativizar. Higiene significa que debe haber alguien que principalmente mida el riesgo, ¿no? ¿Sí? Seguridad es el encargado de gestionar el peligro de incidentes. Y por el otro lado está el área de salud. Y dentro de salud está medicina ocupacional, que es el área de gestionar el riesgo de enfermedades ocupacionales. Enfermedades ocupacionales, y hacer algo que la ley llama así: vigilancia de la salud de los trabajadores. La cosa se va organizando, ¿no? Se organiza todo, ¿no? Entonces miren cómo la cosa se va organizando. La ley y el decreto supremo, que son prácticamente lo mismo, porque la ley es la base normativa y el decreto supremo es el reglamento de la ley, nos dicen, entre varias cosas, ¿sí?, que debemos tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo gestionado, o sea, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Me dice también que debo tener un servicio de seguridad y salud en el trabajo, y me dice que debo formar comités o nombrar supervisores. Perfecto. En esencia, ¿cuál es la función del comité? La función del comité es implementar la ley y controlar que lo demás esté funcionando bien, ¿no? Es un ente controlador. El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, aparte de ser un documento, ¿sí?, porque es un documento, tiene que ser el eje o el procedimiento que se tiene que seguir para garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Pero los que van a operativizar directamente, los operativos directos, forman parte de lo que la ley llama servicios de seguridad y salud. Ahora, ¿quiénes son esos operativos? Una área de higiene, una área de seguridad y una área de salud ocupacional. El área de higiene me mide el riesgo, ¿sí? El área de seguridad gestiona el peligro de incidentes,
el área de salud gestiona el riesgo de enfermedad ocupacional y me hace algo que la ley llamaba, ¿se acuerdan? Yo lo he hecho notar. Es posible que algunos hayan captado la expresión y otros lo hayan pasado como una expresión ligera porque quizás no la habían escrito antes. Vigilancia de la salud de los trabajadores, VST. Vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? O sea, está claro. Incluso la norma del MINSA, la resolución ministerial 312, habla protocolos para la vigilancia y la salud de los trabajadores. VST. Perfecto. Eso lo vamos a tomar en cuenta. Vamos a conversar varias cosas acá. ¿Qué otras normas están vinculadas? Una, dos. Voy a mencionar solamente dos más. Solo dos más. Hace poco, hace unos meses atrás, se aprobó la resolución ministerial 050-2013 TR, ¿sí? Donde se aprueban los formatos básicos para las auditorías en seguridad y salud del trabajo, ¿no? Todo lo que se diseña, lo que se operativiza debe medirse, debe auditarse. ¿En base a qué lo audito? Lo audito en base a esa resolución ministerial, ¿no? Yo escuché en una conferencia hace unos meses atrás que alguien decía, esta es la Biblia de los prevencionistas. Esta resolución ministerial, no sé por qué sea la Biblia. No es la Biblia, es un documento que hay que tener presente porque se supone que todo lo que está ahí es lo que me van a supervisar. Es una lista de matrices, es una lista de matrices de auditoría. En auditoría le llamamos matriz a los diseños con los ítems en los que nosotros podemos hacer checklists, o de repente poner sí o no, o de repente poner conforme o no conforme, cuando auditamos, ¿no? Entonces, esta es una lista de documentos que me permiten ir a una organización y buscar. Por ejemplo, me voy y digo, dígame dónde está su política, lo que les dije hace un momento. Allá. ¿Tienen política? Primero, sí, no, no. Si tienen, perfecto, ¿dónde está? La política dice debe estar en un lugar visible, debe ser conocida por todos los trabajadores, debe ser entendible, debe tener varios principios que la empresa sea capaz de cumplir. Vamos a ver, de repente me voy y me encuentro una política de 3 hojas, muy marcada. Cada una de las cosas que yo voy a auditar está acá. ¿Sí? Eso es reciente, eso se ha publicado hace unos meses atrás. La resolución ministerial 050-2013. Y un documento vinculado, muy importante, pero muy, muy importante, ya no del Ministerio de Trabajo, porque estos tres son del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Es la resolución ministerial 312, de la que he venido hablando hace rato, 312 del 2011, este es del MINSA. Son documentos que deberíamos utilizar para hacer nuestro sistema de seguridad y salud. ¿Sí? Entonces, si vamos a hacer nuestro sistema de seguridad y salud en el trabajo, necesitamos primero tener un horizonte. El horizonte es el trabajador. La productividad, la ganancia son consecuencias de ese horizonte. Entonces, tenemos un horizonte, primero. Segundo, necesito un modelo. Ese modelo debe incluir dos cosas, ¿no? Debe incluir aspectos de seguridad y debe incluir aspectos de higiene, de salud. Seguridad, de higiene y salud. Segundo punto. Y tercero, debe basarse en mis normas o en la legislación nacional. La legislación nacional que debo conocer muy, pero muy bien para hacer mi sistema de seguridad y salud en el trabajo son la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Decreto Supremo 05 que la reglamenta, la Resolución Ministerial 050-2013 que me proporciona documentos con los que yo voy a poder auditar o ser auditado, ¿sí? Y un documento del MINSA al que se hace alusión. Recuerdan que yo les mostré el artículo 101 del reglamento, y el artículo 101 decía se debe hacer exámenes ocupacionales, pero en base a lo que establezca el MINSA. Ya pues, lo que establece el MINSA es la resolución ministerial 312. Por eso es que están tan vinculados. Esta resolución ministerial 312 me habla de la famosa vigilancia de la salud de los trabajadores. Más o menos por ahí. Sí, ¿no? Entonces, más o menos por ahí. Me habla de la vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Algún comentario? La ley de trabajo menciona que hay una sanción, y cuál es para las organizaciones que dicen
ingresas a trabajar, pero yo cubro la mitad del costo del examen médico ocupacional, o de repente nos pueden decir, no, cúbrelo tú. ¿Hay una sanción para estas organizaciones? ¿En la ley lo explica? En los documentos que acá se han mencionado, no. En ninguno de ellos. No. Ni la ley, ni el decreto supremo, ni la resolución ministerial, ni ninguna de las dos resoluciones ministeriales establecen responsabilidad por ese tipo de situación. Lo que sí es claro es que quien tiene que cubrir el costo, es decir, va a ser pasible de un proceso judicial que los abogados, me parece, no sé si hay algún abogado que nos puede ayudar en eso, pero ellos lo llaman de demostración, en la cual el trabajador va a demostrar y va a ganar, pero va a tener que hacerlo por un proceso judicial. O sea, no es algo que esté implícito en la norma. O sea, si el trabajador denuncia, gana. Es lo que dicen los abogados. Ese es un proceso judicial, le llaman ellos pasible de demostración, incluso le llaman como pasible de demostración exitosa, le llaman los abogados. La ley no dice, o sea, no dice debe ser cubierto y en caso de que no sea, te meto a la cárcel. No, la ley dice el examen ocupacional debe ser realizado por el empleador. Eso dice. Entonces los empleadores se encargan de eso y la mayoría de empresas ya lo están haciendo, ¿no? Pero los empleadores son los firmas de contrato. Pero antes de repente de poder contratar son parte del proceso. ¿Se puede dar el caso de exija el examen médico o no se da eso? Eso de ahí es uno de los vacíos en realidad que existe en la normativa. La mayor parte de empresas actualmente, y la observación es excelente porque es una observación muy fina, la mayor parte de empresas en este momento que pasan, la mayor parte de empresas que pasan en clínicas ocupacionales, como por ejemplo en la que yo trabajo, pagan los exámenes de los trabajadores, ¿no? Los pagan, ¿no? Pero sí, hay empresas que vienen y dicen, quisiera que primero, por favor, evalúes este aspecto, porque me han dicho que el trabajador no escucha bien, y si no escucha bien no lo va a pasar todo, ya no lo examino, ¿no? Y nosotros no lo hacemos, pero sé que hay clínicas que lo hacen, y ya no lo quieren pagar, porque dicen, ¿por qué voy a pagar de algo que no va a trabajar conmigo, no? O sea, voy a trabajar doble. Pero la ley dice que deberían hacerlo. Lo que pasa es que ese es uno de los vacíos que existe, sí, es cierto, hay un vacío ahí, normativo que no está cubierto completamente con respecto a lo que es exámenes ocupacionales, no está cubierto. Debo mencionar también, y debo mencionarlo como un caso especial. Antes de la ley, antes del decreto supremo, miren, todo esto, la ley es del 2011, un poco después de la resolución ministerial 312. En Perú todas las cosas son curiosas, ¿no? Porque la resolución ministerial 312 salió antes que la ley, pues. Antes que la ley, ¿no? O sea, la 312 sale antes que la ley. Sale la ley a mitad de año y el próximo año sale su reglamento. En este momento la 312 está siendo modificada. Se va a modificar, en las próximas semanas va a salir una modificación que hace unas semanas atrás estuvo en consulta en el portal del Ministerio de Salud. Y a los que estuvimos interesados, incluso hemos dado nuestras opiniones con respecto a las modificaciones que podría tener. Posiblemente tenga sus modificaciones, ¿no? Y ya saldrá en los días subsiguientes o en las semanas subsiguientes. Ahora, pero antes de esta ley había ciertos rubros empresariales que ya tenían cierta legislación vinculada a seguridad y salud en el trabajo. Y uno de esos rubros, el más conocido, es el minero, que tenía el famoso Decreto Supremo 055-2010 del Ministerio de Minas, ¿no? El 055. Ellos están en conflicto porque no saben qué hacer. El Decreto Supremo es los que han trabajado en minas o se han vinculado a minas, es un documento más extenso que la ley, ¿cierto? Es un voluminoso paquete de ¿cuánto? La ley creo que tiene algo de 18 hojas, ¿no? 13 hojas tiene la ley en el peruano, 13. El reglamento tiene 18. Y el 055 me parece que tiene algo de 40 hojas, con todos sus anexos, ¿no? Entonces es voluminoso. Sin embargo, recordemos por jerarquía normativa que el Decreto Supremo
no está por encima de una ley. Y por lo tanto, la ley abarca todo. Todo. Abarca también al decreto supremo. Por eso es que este decreto supremo 055 en este momento también se encuentra en modificatorio. Ya en las semanas o en los meses siguientes saldrá la modificación del 055 minero. Este es el reglamento de seguridad e higiene minera, ¿no? Saldrá su modificación en función a la nueva ley de seguridad y salud del trabajo, porque hay algunas cosas que por ahí no son compatibles, y como la ley está por encima del decreto supremo, al final se va a complicar eso, ¿no? Más o menos así. Perfecto. Con respecto, bueno, vamos a borrar esto. Esas son las ideas fundamentales entonces al momento de diseñar un sistema de seguridad y salud. Si es que ustedes van a diseñar el sistema, si es que ustedes lo van a gestionar o lo van a operativizar, como mínimo deberían saber bien, y cuando decimos bien, no solamente es el nombre de los documentos que he escrito, de los 4, sino haberlos leído, haberlos interiorizado, de repente hasta cuestionado, pero más que eso, haberlos aprendido o tenerlos a la mano para cualquier consulta. Recién ahí podríamos sentarnos y hacer el diseño de lo que es el sistema de seguridad. Ahora, quiero, antes de ver esta presentación, solamente explicar otro detalle, que es la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se debe hacer la vigilancia de la salud de los trabajadores? Porque es lo que se tiene que plasmar en un documento al momento de hacer ese sistema de seguridad, ¿sí? Y salud. Esta BST no es tan sencilla. Debería serlo, pero no es tan sencilla por los problemas y vacíos que tenemos de legislación, como el que hace un momento manifesté luego de una pregunta. La vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿cómo se da? Bien. El esquema general de la vigilancia de la salud de los trabajadores, lo vuelvo a repetir, está en la resolución ministerial 312-2011 del MINSA. Pero aún así hay algunos vacíos. Hay vacíos. Ahora, cuando hablamos de vigilancia de la salud de los trabajadores, significa que debemos hacerle a los trabajadores exámenes médicos ocupacionales, le vamos a llamar EMOS. Y esto está respaldado por el artículo, si ustedes recuerdan, 101 del Decreto Supremo 05-2012, que es el reglamento de la ley. ¿No? ¿Sí? O sea, la ley dice, pasen exámenes ocupacionales a los trabajadores. Perfecto. El reglamento, en el artículo 101, dice, hagan los exámenes y que estos exámenes se basen en la vigilancia de la salud de los trabajadores del MINSA, que es la resolución ministerial 312. Ok. Ahora, los trabajadores entonces, en caso del trabajador o la trabajadora, ¿sí?, en algún momento le hacen un primer examen, el examen médico ocupacional de ingreso, se llama examen preempleo. Esto de acá, lo que en este momento estoy escribiendo, y pude haberlo puesto, lo tengo en alguna presentación, no lo van a ver, pero he preferido escribirlo, porque así vamos a ir hablando secuencialmente de cada una de las cosas. Es lo que falta en el 99% de los programas de seguridad y salud, hasta de las mejores empresas. Eso es lo que no está. No está. Tiene todo sobre seguridad, tiene todo sobre luminarias, que el foco debe estar a un metro del suelo, que la luminaria debe estar apantallada, que la persiana, que el filo de la grada debe tener el fierrito, todo, ¿no? 1000 hojas. Pero esto no está. Y eso fue lo que motivó la presentación que les hice al comenzar, ¿no? El llamado de atención de la OIT. No solamente miremos seguridad, miremos salud ocupacional. Y si miramos salud ocupacional, debemos mirar vigilancia de la salud de los trabajadores. Y la vigilancia de la salud de los trabajadores empieza con el examen médico ocupacional
o examen de preempleo. ¿Sí? Luego de que se realice el examen médico ocupacional o examen de preempleo, debería venir lo siguiente. Segundo, que es el seguimiento. Y el seguimiento se hace según programas. Acá viene el primer detalle para comentar. Por ejemplo, se encuentra en una evaluación que un trabajador va a trabajar en una zona donde hay bastante ruido. Hay mucho ruido. Y se encuentra en su examen, en este de acá, que ese trabajador escucha poco. La pregunta es, ¿lo mandamos a trabajar o no lo mandamos a trabajar? Antes de que me den la respuesta, el comentario que debí quizás hacer primero. La principal causa de pérdida de audición es el ruido y la segunda es la edad. O sea, la gente se queda sorda por ruido y se queda sorda por la edad. O sea, por la edad naturalmente a partir de los, en algunos casos incluso los 18 o 20 años, empezamos a perder la audición, ¿no? Por la edad. Algunos cuestionan eso y dicen, no es tanto por la edad, sino por la contaminación ruidosa que existe en el ambiente, nos vamos quedando solos, ¿no? Carros y tanta cosa que hay, ¿no? Pero lo cierto es que ya nuestra audición a los 20 años empieza a disminuir poquito, en algunos un poquito después, en otros un poquito antes, pero más o menos por ahí. Y nos empezamos a perder. Pero la otra gran causa es el ruido. Entonces, si yo encuentro que una persona en este examen tiene una disminución de la audición en el examen de ingreso, en el preempleo, y lo voy a mandar a un lugar donde hay ruido, la pregunta es, ¿lo debo o no lo debo enviar? La decisión ahí es del médico ocupacional. Pero preguntémonos nosotros, ¿debería o no debería ir? Ya, y ese trabajador dice, pero yo quiero ir. Ya. Acá es donde vamos a encontrar, miren, varios problemas, ¿no? Por ejemplo, las personas que han trabajado en ciertas empresas seguramente han encontrado que algunas empresas tienen sus contraindicaciones de labor. O sea, sus contraindicaciones absolutas para laborar. Por ejemplo, dicen la empresa Coquito. Acá no puede trabajar una persona que tenga eso, o sea, que escuche poco. A eso le llamamos hipoacusia, ¿sí? Que tenga hipoacusia. No puede trabajar una persona que tenga, por ejemplo, arritmias, o sea, que el corazón no tenga un ritmo normal. No puede trabajar una persona con presión alta, o sea, un hipertenso. No pueden trabajar diabéticos, no pueden trabajar personas con cánceres en algunas empresas. Y tienen sus listas, ¿no? Sus listas muy largas. Eso estaría bien. El problema es que el trabajo es un derecho humano. Es un derecho. Entonces, las personas tienen derecho a trabajar. Primero. Segundo, las personas tienen derecho a escoger. Eso incluso nosotros en salud, en una parte de la salud que se llama bioética, es un principio. La bioética es una parte, no exactamente de la salud, sino es una disciplina macro que establece principios para respeto universal entre los seres vivos. Y dentro de esos principios hay 4, que son los más importantes vinculados a nosotros, a salud. Beneficencia. Nosotros siempre tratamos de hacer el bien. No maleficencia. No tratamos de hacer el mal. Autonomía. Autonomía es más vinculado a las personas. Ellos deciden. ¿Es necesario cortarle la oreja? No quiero. Ya, no te cortamos la oreja. ¿Es necesario sacarle el diente? No quiero. No te sacamos el diente. Y el otro es justicia. Es decir, que debemos dar solamente lo que por justicia corresponde y no lo que es un exceso o un débito. Por ese principio de autonomía y por el primero, que es el derecho al trabajo, es el trabajador a quien luego de haberle informado y la ley lo ampara, se le dejará decidir si debe trabajar o no. Mire, usted escucha poco y va a ir a una zona donde hay mucho ruido. ¿Quiere trabajar? Sí quiero. Porque de eso vivo. Entonces decide el empleador. Entonces decide el empleador. Esa parte de la ley. Eso es importantísimo.
Lo que pasa es que hasta acá el empleador no debería saber nada de esa conversación. No, sí, no debería saber nada porque esto de acá, médico ocupacional evaluado. Y acá viene uno de los primeros vicios. Esa es una excelente pregunta la que hizo el señor. Porque muchos empleadores, ya sea por conocimiento o por desconocimiento o por mala intención, no lo vamos a decir, tienen un infiltrado por ahí. Ese infiltrado es recursos humanos. Y recursos humanos tiene un representante de los infiltrados. A veces con, a veces sin conocimiento, a veces con y a veces sin mala intención, que es asistencia social. Y asistencia social está preguntando por teléfono, ni siquiera al médico, a la secretaria del médico: ¿es sordo o no? ¿Escucha bien o no? Así pregunta. ¿Escucha o no escucha? Entonces, si a esta persona que está por acá escuchó que el evaluado no escucha, inmediatamente le cuenta. Y ella le cuenta a recursos humanos, y recursos humanos le cuenta al empleador, y esta que era una conversación privada, deja de serlo. Esa es la razón por la cual en la empresa debe haber un servicio de seguridad y salud en el trabajo. Porque esto que acabo de explicar acá siempre pasa cuando no hay esto. Luego les voy a explicar por qué. Siempre va a suceder, o sea, al final esto se van a enterar. No, pero hasta acá se supone que no lo sabe. O sea, el empleador no sabe nada de esta conversación. El evaluado está siendo evaluado, haciendo su examen, y le están informando. Acá viene otro detalle. Nosotros tenemos una ley igualita, hermana de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ese es otro vicio que a veces tenemos las personas que hacemos seguridad y salud en el trabajo estrictamente. Creemos que nuestro único mundo es la seguridad y salud en el trabajo, y no es así, porque nosotros no somos hongos ni ostras. Tenemos una realidad que está llena de muchas cosas, y en estos temas de seguridad y salud en el trabajo hay otra ley que está a su lado, que es la Ley de Salud, la Ley General de Salud. La Ley General de Salud es una ley mucho más antigua que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Es mucho más antigua. Y dentro de las muchas cosas que tiene esta ley, hay una que habla de la intimidad y de la confidencialidad de los evaluados. Y esta ley dice bien claramente que el evaluado, en este caso estamos hablando de trabajadores, tiene derecho a toda la confidencialidad. Es decir, que cuando él es evaluado acá, la información que se genera acá no puede salir, ¿no es cierto? Salvo que él dé permiso a que salga. Es decir, si por ejemplo, este señor tiene baja audición, el empleador en recursos humanos, en asistencia social, nadie tiene por qué enterarse. Nadie. La única persona que lo sabe es su médico tratante, nadie más. Y por lo tanto, si él decide trabajar estando sordo, los demás ni siquiera se van a enterar. Y ya será criterio de este médico darle o no darle la aptitud. Interesante. Ahora, eso que yo estoy hablando, eso tiene que estar materializado en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. O sea, cuando yo hago mi documento en el área de salud, tiene que decir, yo les decía, ¿no? Tiene que haber una parte de seguridad, 100 hojas. De ahí empezamos a escribir las 200 que vienen, porque déjenme decirle que salud es más amplio. Vigilancia de la salud de los trabajadores. Mi empresa o mi organización va a ser responsable de vigilar la salud de los trabajadores. Así empezará, ¿no? Seguramente. La vigilancia de la salud de los trabajadores se gestionará de manera activa. La vigilancia de la salud de los trabajadores empezará en el momento previo al ingreso de mi trabajador a mi organización, y empezará con su examen médico ocupacional exigido por ley, tal como está escrito en el artículo 101 del Decreto Supremo 05/2012 del Reglamento de la Ley General de Salud y Seguridad en el Trabajo, y respaldado por la resolución. Miren, ¿cómo lo voy haciendo? Documento lo que estoy diciendo. Pero que ya cuando tiene que hacer el informe y
día la organización refiere que asiste, no tenga la total audición, refiere que está bien. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes firmarían un documento? Porque ¿qué pasa si es que el trabajador está trabajando 10 años y perdió totalmente la audición y denuncia a la empresa? Y dice, pero yo acá me desgasté más. Entonces el empleador dice, pero ¿qué pasó en tu evaluación? ¿Hay algún documento? ¿Ustedes cómo respaldan de que no es responsabilidad del profesional? Claro, existen documentos de respaldo que van a estar. Claro, pero esos documentos nunca van a llegar acá. Pero si hay una parte judicial ahí. Lo que pasa es que cuando se hace la evaluación y se encuentra, por ejemplo, que un trabajador tiene este tipo de problema, o sea, el trabajador tiene ese tipo de problema, se le informa, ¿no? Como el trabajador tiene derecho por Ley General de Salud tiene derecho a la intimidad. Acá viene otro vicio que tenemos en las organizaciones. Creemos, por ejemplo, que como yo soy de la organización, soy el empresario, puedo ser el dueño, puede ser el de recursos humanos o puede ser el jefe de seguridad. Y dicen, no, al trabajador no le informan, incluso médicos dicen eso, no le informen al trabajador sus resultados, ¿sabes? Eso está mal. Porque por ley el trabajador tiene derecho a toda la información. Entonces, y nosotros por obligación, en el caso de los médicos, tenemos derecho, el deber, no el derecho, el deber a informar lo que corresponde, ¿no? Es como la clásica metáfora, ¿no? de una persona que tiene cáncer, ¿no? ¿Le decimos o no le decimos? No, pero si le digo, de repente se enferma más y se muere. La pregunta es, ¿qué hacemos? Se lo tiene que decir, porque toda persona tiene derecho a su condición. Pero la ley también dice de que se tienen que guardar los documentos de las propiedades o de los exámenes profesionales o profesionales durante 20 años. 40. La norma técnica de historias clínicas dice 15 años. Hay un documento adicional vinculado, que es el Decreto Supremo 013 del 2006. Es del MINSC. Este documento es el reglamento de organización de establecimientos de salud. Eso ya es un poco más profundo. Hay un montón de cosas más que hablar acá, por si acaso. Este es el reglamento de organización de establecimientos de salud. Y acá dice que se debe guardar una historia clínica 15 años. Pero la resolución ministerial 312 dice que las fichas de evaluación médico-ocupacional, yo le llamo FEMO, fichas de evaluación médico-ocupacional, que son estos escritos, se guardan 40 años. Pequeño detalle que me hizo acordar el caballero, porque eso hay que tenerlo en cuenta cuando hacemos el programa de seguridad, porque en el programa de seguridad tiene que decir dónde se van a guardar esas historias. La pregunta, todo el mundo está asumiendo que se guardan en las clínicas, y no es así. No se debería guardar en las clínicas. Ahí viene el otro gran error. Por ahí vamos a encontrar un vacío legal, pero las organizaciones están creyendo que donde se guardan estas fichas de evaluación es en estos lugares, y no es así. No es así. Entonces, miren, vayamos acá. Cierto, se genera un documento y en ese documento se informa que esa persona ha sido correctamente informada de que al tener un problema auditivo e ir a trabajar hacia una zona donde hay ruido, su salud posiblemente podría aumentar, deteriorar, ¿cierto? Sin embargo, él decide ir y exime de responsabilidad a la persona que lo ha evaluado tras la información, que es cierto. O sea, no es una cuestión tramposa, ¿no es cierto? Porque si yo le digo, usted tiene cáncer por estar expuesto al formol, y él me dice, discúlpeme doctor, pero yo quiero seguir trabajando. Perdón, el formol lo va a matar, ¿no? ¿En qué tiempo me va a matar, doctor? Bueno, por las características del cáncer, posiblemente en un año. Perfecto, déjeme ese año trabajar y dejarle algo a mi familia. ¿O qué trabajo me va a dar cuando yo no trabajo? Cierto, ¿no es cierto? Le firmo lo que quiera, ¿no? Entonces, es una suerte de... la clásica idea
La clásica idea que tenemos todos, por ejemplo, de las ciencias médicas, es que son completamente beneficientes, y lo somos, tratamos de serlo, pero hay principios que son supra el profesional. Es el principio paciente, evaluado. Sus derechos trascienden lo que yo quiera, porque lo que yo quiero no le pertenece a él, ¿no? Eso es el principio de autonomía. Entonces, y es por eso que en algunos países ya inclusive se ha validado la eutanasia. Y ojo que no estamos hablando de estar de acuerdo o desacuerdo, estamos hablando de validar lo que quiere la persona evaluada, ¿no? Algo así. Entonces acá la cosa es compleja también. Doctor, ¿eso también pasa en el caso de SIDA? ¿Eso también pasaría en el caso de los trabajadores que se detectan SIDA? Ese es un problema adicional. Preguntan acerca de SIDA. Por ejemplo, muchas empresas dicen no contraten a nadie con SIDA. Si se llega a constatar que no se contrata a una persona por tener SIDA, ahí se van presos 100 personas, ¿no? Y primerito, el que se va preso es el médico. Después se va la persona que sacó la información. Así, en fila se van. El gerente, el subgerente, el recursos humanos, asistente social, se va a recomendar de organización. No debería pasar, ¿no? Es por eso que las organizaciones son hábiles en buscar pretextos. Incluso por ley, una persona no es... Hay cosas que ustedes no saben. Por ejemplo, aquí hay damas. Si ustedes hacen un examen ocupacional, les dicen, disculpe, ¿usted está embarazada? Usted no está obligada a decir, pero está honesta. Entonces usted puede contestar y decir, no, prefiero no decir nada. No, prefiero no decir nada. Disculpe, si usted no dice nada, no la van a contratar. ¿Pero por qué no me van a contratar? Yo simplemente no quiero dar ese dato. Fírmeme que no me da ese dato. No firmo, no quiero dar ese dato. Le vamos a pedir una prueba de embarazo. No me voy a hacer ninguna prueba de embarazo. Está en su derecho. No me quiero hacer prueba de VIH. Porque todo el mundo, ¿has tenido VIH? No. No quiero contestar tu pregunta. No, sí. No quiero contestar tu pregunta. Si no me contestas te voto. Eso no existe, ¿no? O sea, el trabajador, la persona evaluada, el paciente tiene derecho a decir, me abstengo. Eso está acá, en la Ley General de Salud. Una persona tiene derecho a su confidencialidad, a contar lo que quiere contar y lo que nadie le exige que cuente más. Sino que en una sociedad en la cual todavía nos hemos acostumbrado a coaccionarnos mutuamente y a vivir en zozobra, pensamos que todos los demás están obligados a contarnos lo que queremos saber, porque si no, no les damos trabajo, y ellos piensan que deben hacerlo porque por lo mismo, o sea, no, trabajo no es así. La gente conoce muy poco sobre los derechos, ¿no? Ahora, el problema para nosotros, por ejemplo, como médicos ocupacionales, yo hago medicina ocupacional hace 10 años y soy director de clínicas ocupacionales hace 5. En este momento la ley nos exige que las clínicas ocupacionales estén acreditadas por DIGESA. En el Perú hay algo de 60 clínicas acreditadas en todo el país, porque ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí en Trujillo creo que 20 clínicas, pero hay 2 acreditadas por DIGESA. 2. En Lima también hay unas pocas. Yo soy director médico de una clínica acreditada por DIGESA. Y los médicos ocupacionales estamos muy frecuentemente vinculados a todas estas cosas. ¿Saben por qué? Porque somos los responsables por ley de esto. No lo es recursos humanos, no lo es el prevencionista, no lo es el empresario, ni siquiera el trabajador, somos nosotros. Entonces nosotros estamos vinculados a esta situación con gran preocupación y a veces con cierto temor, porque por ahí sí nos podemos meter en algunos problemas sin querer y sin ni siquiera haberlos buscado, ¿no? Y podemos terminar pagando los errores de otros. Por eso es que yo hago mucho hincapié en estas situaciones. Por ejemplo, las clínicas están acostumbradas a enviar los resultados a quien venga a recogerlos, y eso no es así, ¿no? ¿Ustedes han pasado exámenes ocupacionales alguna vez? ¿Sus exámenes dónde están? ¿Saben ustedes? No saben, ¿no?
Las clínicas lo entregan a quien sea, recursos humanos, y eso no es así. Y quien firma es el responsable. En algún momento el trabajador decide denunciar y al primero que lo van a llevar a conocer piedras gordas es al médico, ¿no? A los demás no, a la enfermera, a los que entregaron la historia no pasa nada. Nosotros nos van a meter en problemas. Yo muy preocupado, ¿no? Y luego a las personas de la organización, a los responsables. Entonces, ahora ustedes saben que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo incluso ha modificado el Código Penal, porque antes hacer cosas de esta naturaleza, o sea, incurrir en ocasionar lesiones o incluso la muerte de trabajadores era solamente una falta. Ahora es un delito, ¿no? Y el delito no se sanciona con multas, se sanciona con cárcel, ¿no? Entonces la cosa por ahí se hace complicada. Entonces, en el documento que vamos redactando, volvamos acá, yo ya esquematizo eso. Una vez que tengo este trabajador que tenía mala audición y que se va a un lugar ruidoso, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a vigilarlo, hacer sus seguimientos, programa de vigilancia, y para eso tengo que tener programas, ¿no? Estos programas, ¿a cargo de quién están? Miren, estos exámenes médicos ocupacionales, ¿quién los hace? Generalmente los hacen las clínicas ocupacionales y hemos quedado con las instituciones públicas que los hagan, ¿no? Entonces los hacen las clínicas privadas. A ellos les vamos a llamar proveedores de salud ocupacional. ¿De acuerdo? Estos proveedores de salud ocupacional ya hicieron el examen. La pregunta es, una vez que hicieron el examen, ¿qué hacen con estas FEMO? Con las fichas de evaluación médico-ocupacional. ¿Qué hacen con esas FEMO? ¿Se las guardan ellos? ¿Se las dan a la empresa? ¿A quién se las dan? No, no se las pueden guardar ellos. Se las tienen que dar, ¿saben a quién? Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo. ¿Recuerdan que eso está en el reglamento? Ya. Y recuerdan que esta unidad de Servicio de Seguridad de Salud en el Trabajo tenía 3 áreas: higiene, salud y seguridad. Le dan al área de salud. Y el área de salud, según la resolución 312, está a cargo de un médico ocupacional. ¿Quién es el responsable? En otras palabras, y ojo, ahí llamada de atención entonces, si hay alguno por acá que forma parte de alguna organización, ¿por qué es que deben tener médicos ocupacionales en sus empresas? Si no, ¿quién va a resguardar sus fichas? Estas historias no se guardan en las clínicas. No se guardan, salvo que hagan el convenio de guardarlas, como están haciendo, ¿no? Lo que pasa es que el negociado, ahora se ha hecho un negocio de la salud ocupacional, ¿no? Se ha hecho un negocio. El negocio es, la empresa le dice, oye, yo no tengo médico ocupacional, ¿tú me puedes guardar? No, no es mi responsabilidad, pero te voy a mandar trabajadores por todo el año. Ya yo los guardo. No, algo así, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Entonces, debería regresar acá. ¿Y por qué debe regresar acá? Porque esta unidad de medicina ocupacional se va a encargar de lo segundo, del seguimiento de esta persona. Se va a encargar de qué? De coordinar con higiene. Le va a decir a higiene, mire, este señor, no le va a contar el problema del señor, pero le va a decir, ¿sabes qué? Me están llegando trabajadores que escuchan poco, entonces necesito que por favor me colabores midiéndome el ruido dentro de la empresa. Y quiero que me digas cuánto de ruido hay. Tenemos, por ley, ¿cuánto deberíamos escuchar como máximo el ruido en un ambiente de trabajo? 85 decibelios en 8 horas, ¿no? Entonces, tenemos 87. Perfecto, está por encima de lo normal. Entonces, hablaré con mi área de seguridad. Seguridad, ponte de acuerdo por favor con higiene y vean si me pueden bajar ese ruido. Y si no me pueden bajar, pues sugiéranme unos protectores adecuados, de tal forma que, o en todo caso, no lo hagamos trabajar las 8 horas, sino hagámoslo trabajar solamente 4, porque ustedes saben que esos 85 están calculados, pero para 8 horas. Entonces, si yo tengo 82 decibelios, pues de repente calculo, porque es un cálculo logarítmico, ¿no? Calculo y le bajo el tiempo. Y mitad del tiempo lo hago trabajar por ahí, o la fracción del tiempo correspondiente, y luego lo paso a otro sitio para que ya no escuche. Si se dan cuenta, no tenía por qué dejarlo sin trabajar.
O sea, acomodo cosas. Pero eso ya se hace acá. Y lo hacen los tres de la manito. El de higiene y el de seguridad y el médico ocupacional. Los tres.